Empezamos, ¿no? Distinguidas embajadoras, distinguidos embajadores, muy buenas tardes. Mi capacidad de presidente del Grupo de los 77 y China, me permito en primer lugar dar la más cordial bienvenida a Su Excelencia el señor Héctor Timerman, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina, y también a Su Excelencia el Ministro Axel Kicillof, Ministro de Economía y Finanzas Públicas de la República Argentina. Muchas gracias por su presencia aquí, ministros. Vamos a dar inicio a la reunión convocada para hoy y me permito en primer lugar poner a consideración de ustedes la agenda que ha sido circulada debidamente. Al no haber ningún comentario, la agenda está aprobada. La reunión de hoy de embajadoras y embajadores del Grupo de los 77 ha sido convocada para tratar un tema de vital importancia, no solo para los países en desarrollo, no solo para los miembros del Grupo de los 77 y China, sino para todo el planeta, dada la situación que en relación con las deudas se vive en el mundo. El tema de hoy es la reestructuración de la deuda soberana y el caso de la Argentina. Quiero llamar a la atención del grupo sobre este tema en relación con la recientemente aprobada Declaración de Santa Cruz. Nuestros jefes y nuestros jefes de Estado y de Gobierno, en la cumbre realizada hace pocos días en Santa Cruz, han tocado este tema en particular. Y en relación con la deuda, nuestros jefes de Estado han considerado que estas pueden ser costosas y perturbadoras. La crisis de la deuda está afectando profundamente a los países en desarrollo y los que están muy endeudados no pueden regresar a la senda del crecimiento sin asistencia internacional. En este contexto, nuestros jefes de Estado han expresado con mucha preocupación, se han referido a las actividades de los fondos buitre. Estos fondos que plantean un peligro para todos los procesos futuros de reestructuración de la deuda. Por consiguiente, es importante no permitir que los fondos buitre paralicen las actividades de reestructuración de la deuda de los países en desarrollo y mucho menos que priven a los estados de su derecho a proteger a su pueblo conforme al derecho internacional. Distinguidas embajadoras y distinguidos embajadores, hoy en día vemos como una necesidad urgente que la comunidad internacional examine diferentes opciones para establecer un mecanismo internacional de solución del problema de la deuda externa que sea eficaz, equitativo, duradero, independiente y orientado al desarrollo. Es por ello que, como parte de esta necesidad, vimos por conveniente exhortar a todos los países a que promuevan los debates que se celebran en el seno de las Naciones Unidas y en otros foros pertinentes. La presente reunión es la primera iniciativa en este contexto, situación por la que agradecemos la presencia tanto del señor Canciller como del señor Ministro de Economía y Finanzas Públicas. La propia Declaración de Santa Cruz nos recuerda que el Grupo de los 77, que representa a 133 países miembros de las Naciones Unidas, a más de la Organización de las Naciones Unidas, basa su trabajo en los principios de unidad, complementariedad, cooperación y solidaridad. Dicho esto, siguiendo nuestra agenda, me permito, y para mí es un verdadero privilegio, darle la palabra a Su Excelencia el señor Héctor Timerman, Ministro de Relaciones Exteriores y Culto de la República Argentina. Señor Ministro, tiene la palabra. Buenas tardes a todos, señor Presidente del G77 más China, estimados delegados
Antes que nada, quisiera expresar mis felicitaciones y mi orgullo por pertenecer a una organización que hace ya más de 50 años, acaba de cumplir el cincuentenario de su fundación, lucha por los derechos de los países en desarrollo aquí en el seno de las Naciones Unidas. Ahora en breve vamos a escuchar al ministro de Economía de la República Argentina, Axel Kicillof, que se va a referir a la situación específica por la cual está atravesando hoy nuestro país en el tema de la reestructuración de la deuda que comenzó en el año 2005 y que está en cierto riesgo. Simplemente para finalizar y darle la palabra a mi colega, ministro de Economía, quisiera recordar unas palabras de la presidenta Cristina Fernández de Kirchner, que dijo que hoy los fondos buitre ponen en peligro el sistema financiero internacional y el sistema económico internacional. Pues no se trata únicamente de una cuestión norte-sur, sino también un tema de economía de la producción contra la economía de la especulación. En fin, nos encontramos frente a un asunto de suma gravedad que requiere la atención de todos nosotros. El G77 más China ya ha demostrado en la cumbre de Santa Cruz y en anteriores declaraciones estar en la avanzada de la necesaria gesta contra los fondos buitres. Y por todo eso quiero darles las gracias a todos ustedes y pedirle a mi colega, el ministro Axel Kicillof, que tome la palabra. Muchísimas gracias, señores y señores embajadores. Muchísimas gracias, antes que nada, por esta tan privilegiada invitación que ha hecho el presidente del G77, justamente en su 50 aniversario, a la República Argentina a que exponga desde una perspectiva nacional, pero también global, el problema que está experimentando en este momento. Quería, antes que nada, leer ese párrafo tan conceptuoso de la Declaración de Santa Cruz sobre la cuestión de los fondos buitres, que ya ha leído, afortunadamente, el presidente del G77. Ese párrafo de la Declaración de Santa Cruz ha resultado premonitorio. Recuerden ustedes que el párrafo decía que le preocupa al G77 las actividades de los fondos buitres porque hay algunos ejemplos recientes de acciones de fondos buitres en tribunales de todo el mundo que puso de manifiesto su carácter especulativo. Estos fondos plantean un peligro para todos los procesos futuros de reestructuración de la deuda, tanto para países en desarrollo como para países desarrollados. Por consiguiente, dice, reiteramos la importancia de no permitir que los fondos buitres paralicen las actividades de reestructuración de la deuda de los países en desarrollo ni priven a sus estados de su derecho de proteger a su pueblo conforme al derecho internacional. Repito las palabras porque esta declaración fue conocida el 15 de junio. Y de lo que vengo a hablar hoy, además de, por el título de la conferencia, de los procesos de reestructuración de deuda y del caso argentino, de la historia de la deuda argentina, de algunos elementos salientes de la historia argentina con respecto a la deuda y de la reestructuración de deuda, de lo que vengo a hablar hoy es precisamente de un fallo que el día siguiente a esta declaración, el día 16 de junio, con el rechazo de la Corte Suprema de la República Argentina, queda confirmado en tribunales de Estados Unidos, un fallo que en primera instancia y en segunda instancia dice, para que lo tengan muy claro, lo siguiente, que cuando Argentina pague el próximo vencimiento de su deuda reestructurada, debe también pagar el total, sí, el total de lo que se le debía a un grupo de fondos buitres, o por lo menos de lo que decían sus títulos, más los intereses, el total de capital más intereses. O sea que Argentina lo que debe hacer en su próximo vencimiento es pagar la deuda reestructurada y al mismo tiempo pagar, no bajo las condiciones de la reestructura, sino bajo las condiciones de los títulos en default originales, capital más intereses, todo a un conjunto de fondos buitres. ¿Esto cuándo va a ocurrir? ¿Esta dificultad cuándo se va a presentar? Se va a presentar el próximo día 30 de junio. El lunes 30 de junio, Argentina tiene vencimientos de deuda reestructurada
por 900 millones de dólares. Y el día 16 de junio recibimos la confirmación de que Argentina, según estos tribunales, debe pagar al mismo tiempo de ese vencimiento alrededor de 1.500 millones de dólares de capital e intereses de títulos defaulteados previos a 2001 y que vienen de la década de los 90. Cuando se preocupaba el G77 sobre la posibilidad de que estos fondos buitre paralicen actividades de reestructuración, decía, era premonitorio, porque el día 16 y el día 30 los fondos buitres en tribunales internacionales avanzaron hacia bloquear un proceso de reestructuración exitoso. ¿Por qué digo esto? Digo esto porque la reestructuración argentina, y ya me voy a referir en detalle a esto, la reestructuración argentina fue tan exitosa que un 93% de los 81.000 millones de dólares de títulos defaulteados, un 92,4% más precisamente, aceptaron las condiciones de la reestructuración. Solo el restante 7,6% no la aceptó. Los fondos buitres no eran parte de ese 7,6%. Los fondos buitres compraron títulos defaulteados que no entraron a la reestructuración para litigar en tribunales y conseguir el pago completo de la deuda en default. Es un caso de manual de cómo actúan los fondos buitres. Ahora voy a referirme en esta presentación al problema de la reestructuración de deuda argentina, pero antes que nada quiero dejar muy en claro lo que ha dicho nuestra Presidenta de la Nación, lo que viene diciendo la República Argentina. La Argentina quiere seguir pagando su deuda reestructurada. La Argentina quiere seguir pagando, pero no la dejan. Es un caso inédito, insólito. ¿Por qué? Porque nos han impuesto determinadas condiciones que, como verán, tienen consecuencias que ponen en riesgo no ya la reestructuración, no ya la situación financiera externa del país, sino la economía en su conjunto. Empujan de cumplirse a la Argentina hacia un nuevo default. Quiere decir que el accionar de los fondos buitres no es que pone en riesgo la reestructuración, pone en riesgo al país, pone en riesgo a nuestro pueblo, pone en riesgo los derechos para proteger a los argentinos del accionar del sistema financiero internacional. Y quiero antes también de empezar dejar también en claro lo siguiente. Argentina está dispuesta a negociar de buena fe, pero fíjense qué situación tenemos. Si de aquí al 30 de junio, si de aquí al lunes que viene, el juez que ha marcado esta sentencia no pone un paraguas legal, no nos da una suspensión de esa sentencia, la negociación se daría en condiciones muy complejas, porque son 1.500 millones de dólares y además esos 1.500 millones de dólares, como voy a explicar, pueden dar lugar a reclamos, lo van a dar, de deuda en iguales condiciones por 15.000 millones de dólares. De forma tal que si Argentina se aviene y paga, se enfrenta a servicios de deuda que le impedirán seguir funcionando, porque se trata de más de la mitad de las reservas de Argentina, 15.000 millones de dólares. Entonces Argentina solicitó una suspensión de la sentencia para tener condiciones de negociación. Fíjense lo que estamos pidiendo. No podemos ya, en estos días, atacar el problema global. No podemos ya, señor presidente, en estos días, generar un sistema normativo internacional que proteja a los países, como el nuestro y tantos otros, del accionar de los fondos buitres. Lo que pedimos es que no sea en 3 días que tengamos que resolver esto o correr el riesgo de caer a un abismo. Necesitamos tener condiciones justas y equitativas y que contemplen el interés no solo de quienes han litigado, sino del 100% de los bonistas, de aquellos que entraron en la reestructuración. En estas condiciones eso es materialmente muy difícil. Voy a referirme al fallo
pero estas cuestiones quería dejarlas en claro. Ahora voy a repasar porque forman parte del G77 134 países, 133 más China, que no conocen probablemente cuáles fueron las condiciones bajo las cuales se gestó esta deuda externa. Probablemente no conozcan en detalle, aunque alguna noticia deben tener, lo que significó el default de 2001 para la República Argentina. El default de 2001 de la República Argentina fue el más grande de la historia. Y tampoco probablemente conozcan las dificultades, la complejidad, lo que debió experimentar el gobierno argentino, del que formo parte, para llevar adelante una exitosa reestructuración. Reestructuración que costó tanto y hoy está en riesgo. Desendeudamiento que costó tanto y hoy está en riesgo. Posibilidad, como lo dijo el G77, de volver a crecer para el país, de mejorar las condiciones sociales del país, en base a una deuda externa que no sea imposible de pagar por lo opresiva. Todo eso se encuentra hoy en riesgo por el accionar de los fondos buitres, por una interpretación novedosa, por una lo que hoy pone en riesgo todo ese proceso. Y pone en riesgo a nuestra población, pone en riesgo al país y por tanto pone en riesgo no solo al sistema global que puede enfrentar esta misma situación, sino también y especialmente a los países emergentes, que solemos tener una historia parecida en términos de la relación con el sistema financiero global. Voy a muy brevemente comentar los elementos centrales acerca de cómo se gestó la impagable deuda externa que estalló en el año 2001. Este es un gráfico muy... ahora si pueden proyectar. ¿Ya está? No. Ahora sí. Este es un gráfico muy extenso. Comienza en 1824 y termina en el default de 2001. Es un gráfico muy extenso que a cualquiera de los argentinos le trae muchísimos recuerdos y lo llama a la reflexión. Pero yo viniendo para acá, observando este gráfico, recordaba el comienzo de la evolución. La ven ustedes, en 1824. 1824 es un año y simplemente es una anécdota, pero quiero que la entiendan porque de alguna manera funciona como una parábola, como una imagen general de lo que ocurrió con los procesos de endeudamiento en la Argentina. En 1824 el gobierno de entonces tomó una deuda por 1 millón de libras esterlinas para hacer obras, entre ellas las del puerto de Buenos Aires. Tomó en Inglaterra y se lo tomó a la famosa casa Baring Brothers. De ese crédito de 1 millón de libras esterlinas, llegó a Buenos Aires la mitad, 550.000 libras, entre comisiones, gastos de viaje y demás, de lo que se había pedido prestado para hacer obras en Argentina, llegó la mitad. Esas 550.000 libras esterlinas nunca fueron utilizadas para hacer obras. Las obras esas nunca existieron. La deuda cayó en default. Ese default llevó años de años, estuvo 30 años sin pagar parte de esa deuda. Y terminó de arreglarse la cuestión iniciada en 1824, en 1905. 80 años después. 80 años después, Argentina había pagado 5 millones de libras, no tenía las obras y le habían llegado 500.000 libras esterlinas del préstamo que originalmente había pedido. Díganme si esto no es escalofriante y no es también una parábola de la deuda externa de algunos países emergentes como el nuestro. Y quiero marcar otro punto de ese gráfico que aparece en la década del 70. La deuda externa argentina tuvo muchísimas peripecias, pero la deuda que explota en 2001
comienza a gestarse en 1976. Es ahí donde comienza la disparada de la deuda externa moderna de la República Argentina. Comienza un ciclo que va a durar hasta 2001 de endeudamiento a tasas muy elevadas, dirigido, encaminado, simplemente a cubrir los servicios de deuda que no se podían pagar. Es una dinámica perversa de la deuda externa, es una dinámica perversa del interés compuesto, donde el país toma deuda, esa deuda no se emplea con finalidad de desarrollo, pero crece y crece y después no se puede pagar. Entonces hay que ir en malas condiciones a pedir nuevo endeudamiento, no para conseguir una obra, no para desarrollar el país, no para mejorar las condiciones de vida de la población, para pagar la deuda ya impagable. Y eso crece como una bola de nieve y los pueblos no tienen nada, simplemente más y más deuda sobre sus espaldas. Y esa dinámica no es raro que haya recomenzado en el siglo XX, claro, con la crisis del petróleo, los petrodólares, los emergentes accediendo a endeudamiento fácilmente por el lado internacional. Pero en el plano interno fue una dictadura militar sangrienta la que inicia este proceso de reendeudamiento de la Argentina. ¿Por qué? Porque ese ciclo de endeudamiento que termina en 2001 fue de endeudamiento externo, pero a la vez de desindustrialización del país. Fue de endeudamiento externo, pero de pérdida de puestos de trabajo. Fue de endeudamiento externo, pero también de crecimiento de la pobreza para nuestros conciudadanos. Pero esa deuda tomó una dinámica propia y fue creciendo hasta que llegó el estallido. Déjenme simplemente mostrarle una de esas correlaciones que a simple vista se pueden ver. No hace falta estadística, econometría, no hace falta un modelo complejo. Tenemos dos líneas allí. En rojo, el endeudamiento. Esto comienza en la década de los 70. Y en celeste, en azul, tenemos el desempleo. Qué triste correlación entre el crecimiento de la deuda y el desempleo de la República Argentina. Nunca en la Argentina la deuda externa sirvió para desarrollar al país. Voy ahora a hacer foco en los años previos a la crisis. Y voy a hablar de esa crisis de 2001. Los años previos a la crisis transcurrieron en la llamada década de los 90 en nuestro país. Una década donde las ideas que en aquel momento se llamaban de modernización de la economía, de modernización del Estado, de apertura de la economía, de reforma estructural de la economía, esas ideas gobernaron el país. Ideas tomadas fundamentalmente de algunos organismos multilaterales de crédito. Pero aquí tienen lo que ocurrió con la deuda de la Argentina durante los años 90, a lo largo de ese famoso programa de convertibilidad, que hacía que la Argentina perdiera soberanía monetaria, que Argentina tuviera que ligar su base monetaria a la cantidad de dólares en las reservas, manteniendo un tipo de cambio fijo. Ese programa económico produjo un crecimiento del endeudamiento sin precedentes, porque Argentina tomaba deuda solamente para mantener el tipo de cambio, porque por ley había perdido su política monetaria y tenía que ceñirse ese tipo de cambio fijo. Esa necesidad permanente de dólares era suplida por organismos multilaterales de crédito, era suplida por el sistema financiero internacional. Y cada préstamo que hacía crecer el endeudamiento venía acompañado
de condicionalidades para la política económica. Digámoslo con todas las letras, políticas de ajuste, políticas de reducción del estado de bienestar, de las prestaciones sociales del Estado, de la salud, de la educación, del sistema de pensión. Pero es más que eso. Para sostener ese endeudamiento, Argentina debió privatizar todo. Y privatizar todo significó malvender los activos del pueblo argentino. Y fíjense qué paradoja. No se cobraba con dólares, no se cobraba con moneda, se cobraba con títulos de deuda. Canjeábamos títulos de deuda por nuestros activos físicos. Esto llegó a un punto en el que Argentina tomó créditos llamados por alrededor de finales de 2000, principio de 2001, llamados blindaje, megacanje, tristemente célebres, porque eran créditos o asistencia de 40.000 millones de dólares, de 30.000 millones de dólares, canjes generalizados de títulos. Toda esta política, y lo quiero decir ante los países emergentes que aquí me escuchan, toda esta política vino sostenida también por el discurso que provenía de los organismos multilaterales de crédito, que decían que esto era sostenible, que las perspectivas de la Argentina eran cada vez mejores. Y así fue como se duplicó la deuda externa en aproximadamente 10 años. Pero no solo eso, porque cuando estalla la crisis de la convertibilidad, no solo hicimos el default más grande de la historia, sino que llegamos a la crisis social, económica más profunda de la historia argentina. Los salarios reales cayeron un 18% en 2001. El Producto Bruto Interno cayó más de un 10%. Lo único que crecía era la pobreza y el desempleo. El desempleo que llegó a 25% de la población. La pobreza que superó a la mitad de la población. Esa fue la crisis de 2001 y fue una crisis de deuda, fue una crisis de moneda. Así fue como estalló. Y en ese momento es donde se produce este gigantesco default. ¿En qué situación deja la Argentina ese gigantesco default? Afuera de los mercados internacionales de crédito, completamente excluida del financiamiento internacional. Y a partir de 2003, cuando gana las elecciones después de una sucesión de presidentes que no consiguen completar un mandato, cuando gana la elección el presidente Néstor Kirchner, se inicia ese largo proceso de reestructuración, reordenamiento y normalización de las relaciones financieras de la Argentina. El gobierno al que pertenezco no tomó la deuda. El gobierno al que pertenezco no fue al default. Lo que ha hecho es normalizar las relaciones económicas internacionales. Y digámoslo, trabajosamente, con mucho esfuerzo, no con esfuerzo del gobierno exclusivamente, con esfuerzo del país, con esfuerzo del pueblo argentino. Porque ese proceso de reestructuración que todavía hoy dura, y aquí simplemente tengo algunos de los hitos. En 2005 se inicia esa reestructuración de 81.000 millones de dólares de títulos en manos de privados. 81.000 millones de dólares de títulos en manos de privados. ¿Cómo? A través de un canje. Un canje que consigue un 76% de adhesión. Un canje muy importante por una serie de factores. Primero, porque implicó una quita de más del 67%. Los acreedores aceptaron una quita de más del 67%. Y ustedes se preguntarán por qué. Ustedes se preguntarán por qué.
aceptaron una reestructuración así de fuerte porque les convenía. Porque si no había esa quita y los títulos se pagaban tal como habían sido emitidos, Argentina no los iba a poder pagar nuevamente. El principio que se aplicó es reestructurar la deuda de forma tal de que Argentina la pueda pagar. Y eso implicó una quita. Y de que Argentina la pueda pagar, es decir, que Argentina tenga recursos para volver a crecer. En 2005, 76%. Se reabre ese canje en 2010 y entra el 92,4%. Pero hay más pasos en ese proceso de reestructuración de aquello que pasó en 2001. Que les quede claro, todavía estamos peleando contra esa herencia que dejó el default de 2001. Y todos los pasos que se han dado son para pagar, reestructurar y pagar. Volver a recuperar confianza sobre la base de las posibilidades del país. En 2006 se le paga todo, el total de la deuda al Fondo Monetario Internacional, 9.500 millones de dólares. En 2008 hay un primer paso para pagar la deuda del Club de París, que se termina de renegociar hace poco tiempo, que también estaba en default desde 2001. En 2013 se llega a acuerdos por las sentencias del CIADI. Todo esto producto de 2001. Todavía estamos trabajando para terminar con todas las consecuencias de ese default y ahora recibimos esta sentencia que pone en riesgo todo ese proceso. Y déjenme decirlo, porque esto debe quedar muy claro. Argentina, desde 2003, pagó 190.000 millones de dólares. Esto no fue sin pagar y lo hizo sin acceso a los mercados internacionales. 100.000 millones de dólares en moneda extranjera. Entonces Argentina, con esta reestructuración, llevó adelante un proceso de desendeudamiento, de reducción, de compresión de la deuda. ¿Para qué? Para poder crecer. En 2001, los servicios de deuda representaban 20% del presupuesto nacional. ¿Qué país puede, si tiene que dedicar el 20% de sus recursos a atender la deuda, qué país puede hacer política económica? ¿Qué país puede hacer política social? ¿Qué país se puede ocupar de su población vulnerable? Es insostenible el sobreendeudamiento. Y Argentina lo arregló trabajosamente desde 2003, con el presidente Néstor Kirchner, con la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Uno a uno se fueron solucionando todos los problemas. Pero apareció este, inesperado, que nadie en el sistema financiero internacional, los abogados, los expertos, los gobiernos, nadie esperaba que la Corte Suprema de Estados Unidos dejara firme esa sentencia con esa interpretación novedosa, errónea, de la cláusula pari passu. ¿Para qué hicimos todo esto? Hicimos todo esto porque si en 2002 la relación entre deuda y producto era del 166%, en 2013 había bajado a 40%. Y esto es muy importante. Solo el 8% del producto es equivalente, el 8%, a la deuda en moneda extranjera con privados. El resto es o en moneda local o con agencias públicas. Quiere decir que la deuda compleja, la deuda que pone a los países en situaciones complicadas, solo representa un 8% del producto. Pero este es el resultado de la reestructuración. Díganme si este fallo no puede ser una forma de tirar abajo esa exitosa reestructuración. Puede ser leído de otra manera. Me gustaría hacer algún comentario más sobre la situación argentina y sobre la situación global. Y después, si me lo permiten, explicarles más claramente las consecuencias de este fallo
cuyo vencimiento, cuyo próximo hito ocurre el día lunes que viene. ¿Cuáles son las alternativas que este fallo le deja a Argentina? Y por transitividad, a cualquier país que le ocurra lo mismo. Este es el espejo de lo que puede ocurrir con otros países. ¿Por qué? Porque esa relación entre deuda y producto, estos son datos de Reinhardt y Rogoff, pero simplemente quiero mostrarlos. Esa situación que tenía Argentina en 2001 es la situación que hoy experimentan muchos países del mundo. Una relación deuda-producto que hace insoportable el peso de los compromisos externos, que deja sin posibilidad de maniobra a los gobiernos democráticos, porque los recursos deben ir al pago de las obligaciones externas. Y no es que por esas enormes y formidables deudas externas hoy los países sean países desarrollados, hoy no haya pobreza, hoy no haya desempleo, hoy no haya necesidades de desarrollo. Todo lo contrario. Pero la deuda externa es una opresión que impide a muchos países llevarlo adelante. Y a esto le pone, además, el riesgo de default. Y ahora se le agrega la prácticamente imposibilidad de reestructuración, bajo las reglas que establece este fallo. Porque eso que decía el G77 en Santa Cruz ha ocurrido. Déjenme en primer lugar hablar de algunos elementos centrales de ese fallo. Un fondo buitre, NML, compró en 2008, atiendan la fecha, en 2008, deuda en situación de default de la República Argentina por 48,7 millones de dólares. 48,7 millones de dólares. Digo, presten atención a 2008, porque Argentina abrió su canje en 2005. Este fondo no tenía bonos de canje en 2005. Fue a buscar los bonos que no habían entrado al canje. Y después se reabrió el canje en iguales condiciones. Pero este fondo y otros no entraron al canje. Su negocio es litigar en tribunales que le reconozcan el 100% de lo que reclaman. Entonces se da la paradójica situación que un solo bonista puede poner en riesgo toda una reestructuración por exitosa que sea. ¿Qué reclama? 832 millones de dólares. ¿Qué le han dado los tribunales norteamericanos? 832 millones de dólares. ¿A cobrar cuándo? Según la sentencia. El 30 de junio. En nuestro próximo pago. A riesgo de que si no lo pagamos incumplimos el fallo. A riesgo de que si tratamos de pagarle a los bonistas que entraron de buena fe a la reestructuración, estamos incumpliendo. Pero bien, y esto es muy importante, este es un solo fondo de los que hoy tienen esta sentencia firme. Lo que constituye el total es solo el 50 y algo % del reclamo. En 30 de junio habría que pagar 1.500 millones de dólares. El 52% a NML y el resto a Aurelius, Blue Angel y otros fondos buitre por el estilo. 1.500 millones de dólares. Y quiero hablar de las consecuencias de ese fallo. Y déjenme mostrarle la siguiente lámina que simplemente hace lo siguiente. Nos preguntamos, una vez que estos fondos se les ha reconocido el 100% de esa deuda en default comprada en condiciones viles, comprada a 30 centavos por dólar, una vez que se les reconoce
¿Pueden haber más reclamos? Inmediatamente, que totalizan 15.000 millones de dólares. Eso es simplemente convertir lo que se está reclamando hoy por todos los bonos que están en igual condición, que no entraron a los canjes. Inmediatamente 15.000 millones de dólares. De ahí viene la cuenta, porque con el fallo firme, si Argentina paga los 1.500 millones de dólares, inmediatamente van a empezar a acompañar a esa misma demanda en esos mismos tribunales y con los mismos derechos 15.000 millones de dólares en los próximos vencimientos. Argentina tiene 29.000 millones de dólares de reserva. Enfrenta este año, ahora, pagos por 900 millones de dólares, pero le vienen atrás 15.000 millones. Y ahí no termina la historia. ¿Por qué? Porque si Argentina pagara los 1.500 y aún los 15.000, pueden sobrevenir los reclamos de todos aquellos que sí entraron al canje. El 92,4% que entró al canje, cuando canjeó sus bonos, lo hizo con una cláusula, la famosa cláusula Rufo, que dice que a ningún otro se le puede ofrecer más. Si no, ¿cómo va a ser un canje exitoso? Si se convoca a canjear, pero se deja abierta la posibilidad de pagarle más a otro. Es lógica pura, pero esa lógica aquí funciona de manera perversa, porque ese 92,4% también va a reclamar el equivalente a los 15.000, el total de aquellos bonos que tenía originalmente. ¿Y a cuánto asciende esa deuda? Un cálculo conservador dice 120.000 millones de dólares. Así que esa reestructuración que nos puso la deuda externa de nuevo en volúmenes razonables, esa reestructuración que le permitió a la República Argentina en estos 10 años pasar del 25% de desempleo al 7% actual, que le permitió a la República Argentina crecer a tasas del 7% anual acumulativo, no porque Argentina hoy sea un país rico, sino porque está llevando adelante esa tarea que nos encomendamos en el G77. Una República Argentina que se ocupa de su población vulnerable porque tiene los recursos para hacerlo. ¿Qué ocurre con todo eso que hemos logrado? La reestructuración en primer lugar, pero las conquistas, los avances de nuestro pueblo en segundo lugar. Si de pronto, por obra y gracia de una lapicera, hay que pagar primero 15.000 y después 120.000 millones de dólares más. Y sin refinanciación, todo junto, cuando aparece, dice la interpretación de la cláusula pari passu. Argentina también recuperó sus activos externos, sus activos nacionales, recuperó su correo nacional, recuperó su compañía de agua, recuperó su línea aérea de bandera, recuperó también el control de la petrolera estatal YPF, otro de los elementos que ahora se ha saldado porque hemos llegado a un acuerdo por la indemnización con la empresa que era propietaria. Todo lo hizo con gran esfuerzo, pero ahora pende sobre nosotros un yunque de 15.000 más 120.000 millones de dólares, que se puede caer sobre nosotros el día lunes. Pero, ¿qué puede hacer la República Argentina ante este fallo que ha quedado en firme, que nadie esperaba que quedara en firme? ¿Qué puede hacer la República Argentina? Si paga los 1.500, debe esperar los 15.000 más los 120.000. Si no paga los 1.500,
la orden le dice que tampoco, porque dice tampoco puede pagar su deuda reestructurada. O eso parece decir. Entonces debemos hacer un default con el 92,5%. Pero si paga, y esto también lo dijo el juez, nadie puede colaborar con la Argentina. Si quiere pagar al 92%, nadie puede colaborar con la Argentina. No puede hacerlo el Bank of New York, que tiene el fideicomiso con el que se paga la deuda. No lo puede hacer Euroclear, según la orden del juez, presuntamente. Entonces, probablemente eso nos empuje a un default técnico. En todos los caminos, este fallo empuja a la Argentina a un riesgo de crisis económica. Empuja a nuestro pueblo a una situación que vivió, díganme, si una deuda que sea el doble de la actual no es de nuevo un 2001 para la República Argentina. Hay mucho más que decir al respecto, pero sé que ahora va a haber un intercambio, entonces quiero terminar con esto. ¿Por qué esta situación? Y no lo digo yo. Voy a leer algo que dijo en abril de 2013 el Fondo Monetario Internacional. Dijo, las decisiones contra Argentina de ser confirmadas probablemente otorguen un gran poder relativo a los holdouts, a los fondos buitres. No lo dicen ellos así, pero son los fondos buitres. Y hagan más difícil el proceso de reestructuración por dos motivos. Y no para Argentina, que ya va a haber sufrido este problema, para todo el resto del sistema financiero internacional. Dice, primero, al permitir que los holdouts interrumpan el flujo de pago a los acreedores que participaron en la reestructuración, que es lo que yo recién señalaba. La decisión desincentivará la participación de los acreedores en reestructuraciones voluntarias. Lo que está diciendo es que imposibilita una reestructuración si aquel que no acepta la reestructuración va a tener un tribunal que le reconozca el total de la deuda. Y sigue, segundo, al ofrecer a los holdouts un mecanismo por fuera de un canje de deuda voluntario, la sentencia aumentaría el riesgo de que los mismos se multipliquen, por lo que los acreedores que de otra manera serían propensos a participar de una reestructuración, lo harían en menor medida debido a las preocupaciones acerca de la equidad entre acreedores. Acompañaron nuestra preocupación países como Brasil, Francia, México, el propio gobierno de Estados Unidos, legisladores de Inglaterra, Uruguay, Bolivia, foros como el Fondo Monetario Internacional, el Mercosur, UNASUR, CELAC, G77, G24, expertos como Joseph Stiglitz, Rubini, Ann Kruger, Ha-Hu Chang, Mark Weisbrot, hoy mismo Martin Wolf en el Financial Times, Cefas Lumina, José Antonio Campo hace poco también en prensa internacional. Euroclear, Fintech, el Banco de Nueva York, los bonistas del canje, la Clearing House, la Caja de Valores de Argentina. Pero la preocupación no alcanzó, porque el fallo está ahí y esto va a ocurrir el 30 de junio próximo. Esas alternativas que planteé, que si no se paga hay riesgo de default, que si se paga hay riesgo de default y se incumple la orden, todas esas alternativas las tiene la República Argentina en 3 días. Y empezaron el 16. ¿Y qué ha ocurrido mientras tanto? Como el fallo está, Argentina, repito, pidió negociar de buena fe. Eso es que solicitamos una suspensión de la sentencia para que Argentina pueda realizar, sin todos estos riesgos, su próximo pago. Entonces, que la sentencia del juez promueva condiciones de negociación justas y equilibradas
y que tengan en cuenta no solo a una parte, sino al total, al 100% de los bonistas argentinos. Eso es simplemente lo que pidió. Por ahora no hemos tenido respuesta. No ha habido ninguna respuesta. Pero nos han pedido buena voluntad en la negociación. Hemos llevado buena voluntad a la negociación. Hemos ido a negociar, pero hemos dicho tiene que ser justa, equilibrada, razonable. No puede ser en 3 días que un país tenga que optar ante el peligro de tener una deuda nueva de 15.000 o 120.000 millones de dólares. Voy a leer por último las palabras del presidente de Uruguay, José Mujica, porque dijo algo muy importante para nosotros y que da una clave de lo que puede estar ocurriendo. Dijo, hoy van por ti y mañana por mí. Estos fondos compran papeles de deuda por 2 pesos y luego pretenden quedarse con todo. Tiene relación con el hallazgo de Vaca Muerta, porque lo que van a querer negociar es comerle el petróleo a la Argentina por nada. Y van a terminar planteando que paguen la deuda con esos recursos naturales. Lo que dijo el presidente Mujica hace reflexionar a nuestro país, hace reflexionar a este foro y además a la Argentina ya le pasó. La deuda externa que se inició con la dictadura militar terminó en el saqueo de los recursos argentinos por nada, de los activos, de las empresas, de la riqueza, por nada, y terminó en la peor de las crisis sociales. No podemos permitir, y sabemos que tenemos el acompañamiento del G77, no podemos permitir que esto vuelva a ocurrir. Argentina pagó, Argentina quiere seguir pagando en condiciones razonables, en condiciones posibles, pero estamos ante una situación donde no nos dejan. Un 1% pone en riesgo lo que voluntariamente aceptó prácticamente la unanimidad de los demás bonistas. Muchas gracias. Agradezco muy sinceramente a nombre del grupo al ministro de Economía, Axel Kicillof, por su importantísima explicación de un tema que atañe a uno de los miembros del G77 y a todos nosotros, a todos los miembros del grupo y de la Organización de Naciones Unidas. Quiero, por favor, ofrecer la palabra a los distinguidos embajadores y embajadoras que se encuentran con nosotros. Quiero reconocer la nutrida presencia de los miembros del G77 en esta importantísima reunión. Reconozco al distinguido representante permanente de Brasil, embajador patriota, tiene usted la palabra. Muchas gracias. Y en primer lugar, ante nosotros del ministro Héctor Timerman, del ministro Axel Kicillof de Argentina, que nos permiten abordar un tema de interés estratégico para todos nosotros. Pero no quería dejar pasar la oportunidad. Felicitar a Bolivia por su excelente organización de la cumbre de Santa Cruz, en que celebramos los 50 años del G77 y los resultados muy sustantivos también de este encuentro. Así que, Sasha, tú tienes todo nuestro apoyo y reconocimiento por eso. I will make a few brief comments in English to react to the very substantive, informative, technical, but I think also impassioned presentation that was made by Minister Kicillof. And start by saying that, of course, the Argentinian government is fully aware that Brazil fully supports Argentina. Problem with the microphone. In achieving a satisfactory debt restructuring for its outstanding debt in ways that are fair, equitable, and
reflect a rational view of legal questions. Beyond Brazil's support, we know that the region is fully behind Argentina. There have been statements by Mercosul, of course, at the highest political level. There have been statements by CELAC, the Community of Latin American and Caribbean Countries. Indeed, the paragraphs that were read out today by Minister Kicillof from the G77 summit were extremely precise and responsive to this issue. But I agree with Minister Kicillof when he says this is not only a cause for developing countries. This is a cause that goes much beyond, and that involves the international community in its entirety, because it is a cause in favor of rationality, in favor of founding legality on reason. It involves a concrete case that exposes the irrationality of a judicial decision to the benefit of irresponsible speculators. This would be serious enough if it only involved those that are referred to as the vulture funds for assuming irresponsible and speculative behavior. But the damage is much worse, as was presented today here with us, through the extravagant interpretations of the pari passu clause that have taken place. And I would also recommend, as Minister Kicillof has done, for those who haven't seen it, Martin Wolf of the Financial Times, and an observer who not be accused of being especially extremist in his views. On the contrary, very middle of the road, conservative, and yet extremely concerned, I would say even outraged by these judicial decisions. Now, I think we need to look very carefully at the implications of what is happening for the international community, because what this case illustrates is that irresponsible, speculative, morally questionable behavior with perverse social and economic impacts for a country and destructive systemic impacts for the financial architecture internationally can be perfectly legal. This kind of behavior can be perfectly legal. So this should really make us ponder about rule of law, which is a topic that we often discuss here at the United Nations in a variety of scenarios, including in the post-2015 scenario. The rule of law can be placed at the service of powerful, narrow-minded, selfish interests, and that illustrate the kind of unsustainable behavior that we are precisely